Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 1 de diciembre ya del 2025. Bueno, es un gusto compartir con ustedes estos espacios tecnoformativos. Para los que no me conocen, soy Adriana Bautista, su asesora en la unidad curricular Argumentación Jurídica. En este momento, pues bueno, vamos a hablar antes de iniciar lo que es propiamente el contenido programático. Lo que respecta a la actividad de evaluación o las actividades de evaluación. En esta materia, pues solamente se van a dar dos compromisos académicos. El primero de ellos, pues es una exposición virtual que va a abarcar la unidad 1 y 2, corresponde a la argumentación propiamente, que es la argumentación, sus premisas, conclusiones, cómo argumentar, tipos de razonamiento, la falacia en la lógica, en la retórica, en la dialéctica. Dicha exposición, bueno, será subida al canal privado de YouTube. Posteriormente, pues en el enlace y en el aula virtual, ustedes en un documento en Word me colocarán pues la dirección, el link para yo redirigirme al canal YouTube privado de ustedes y poder observar la exposición. Y tampoco se dará máxima de dosis. ¿Okay? Cumpliendo pues y tratando de abarcar los puntos descritos en la actividad de evaluación, opción del 50% y está permitida en el aula desde ya, 15 de diciembre, ambas fechas inclusive y hasta las 23:59 o las 11:59 de la noche, para lo cual pues ustedes tendrán acceso a la plataforma para que ingresen la respectiva actividad 1, con una ponderación, como ya les indiqué, del 50%. Ahora bien, en lo que respecta a la actividad 2, va a ser desarrollada a través de un ensayo académico que deberá ser realizado y subido en formato PDF. El participante pues también reflexionará sobre la unidad 3 y 4. La unidad 3 corresponde a lo que es la argumentación en el derecho, la justificación interna y la justificación externa. El proceso de argumentación propiamente, la argumentación, en todo caso, pues jurídica, partiendo de esa premisa general de argumentación general. Luego, cómo argumentar un caso, los tipos de argumento. Y la unidad 4, que son los hechos, la reconstrucción de los hechos, la prueba de los hechos. Y este ensayo, pues, debe ser elaborado atendiendo a la aplicación de las normas APA, con un contenido mínimo de 16 cuartillas y un máximo de 20. Cuando yo hablo contenido, esto no cuenta para el contexto como tal, lo que es la portada, el índice, las referencias biográficas y los anexos. El contenido solo se cuenta desde la introducción, en todo caso, como es un ensayo. El ensayo lo que debe tener es un resumen, lógicamente un abstract, posteriormente sus palabras claves o descriptores y el desarrollo de ese ensayo, teniendo una línea dentro del mismo cuerpo que es introducción, desarrollo y conclusión. No es que lo van a separar en esos títulos o subtítulos, sino que en el marco del desarrollo del ensayo, pues ustedes van a abarcar esas tres partes de lo que conforma un cuerpo de un ensayo académico. Lógicamente, a nivel que ustedes tienen, pues debe ser un ensayo de calidad, no solamente de cantidad, y pues se prohíbe el plagio en todas sus formas. Y hoy en día con los indicadores de software de detectores de plagio, pues se puede verificar si efectivamente el estudiante ha plagiado haciendo uso de citaciones o de contenidos, características, conceptualizaciones de otros autores y no ha colocado las citas de manera debida. Puede ser que no sea una intención o intencional esa forma, pero si solamente se abocan a copiar y pegar contenido que aparece en la web, eso ya es plagio. Entonces, les recomiendo que ustedes hagan su proceso de reflexión para evitar pues este tipo de... Bueno, eso con respecto a la actividad de evaluación. Ese ensayo académico pues también tiene una ponderación del 50%, las dos constituyen el 100% y está también permitido desde el 15 de noviembre hasta el 13 de diciembre del 2025. En cualquier fecha que ustedes ya lo tengan elaborado, pues lo pueden ingresar al aula teniendo en cuenta, sí, que está disponible hasta el 13 de diciembre del 2025. Bueno, ahora vamos a lo que es propiamente el programa académico o el desarrollo del programa académico. Es importante pues tener en cuenta lo que es la argumentación en general antes de entrarnos a lo que es argumentación jurídica propiamente. La argumentación pues es el proceso en el cual se presentan razonamientos para respaldar o refutar una idea.
una tesis o inclusive una opinión. Argumentamos desde que nos levantamos prácticamente, desde que estamos en nuestros hogares y lógicamente mucho más cuando ya salimos al mundo social, en nuestras actividades diarias. Su objetivo pues puede ser convencer, persuadir o simplemente explicar de manera lógica y coherente. El razonamiento, pues allí va inmerso dentro de ese proceso de argumentación, porque la argumentación es un proceso cognitivo y el razonamiento que va inmerso dentro de esa argumentación, pues es el proceso mental mediante el cual una persona analiza, interpreta y conecta ideas para llegar a una conclusión. Es una herramienta pues también fundamental del pensamiento lógico y crítico y nos permite resolver problemas, tomar decisiones, y justificar creencias, así como construir nuevo conocimiento. Eso es propiamente lo que es la argumentación y lógicamente está dentro del contenido, la unidad 1, que es la argumentación, premisas, conclusiones, cómo argumentar y tipos de argumento. Trataré de manera resumida, pues abarcar lo que es el contenido de la unidad 1 y 2 el día de hoy. ¿Okay? Sin embargo, pues yo, como siempre, los invito a que de manera autodidacta ustedes profundicen y refresquen todos estos aspectos que ya los vimos en pregrado. Esto es un momento de ahondar y refrescar estos conocimientos que ya fueron inculcados por nuestros maestros en su debida oportunidad. ¿Okay? ¿Cómo funciona ese razonamiento? Parte de premisas, afirmaciones o datos previos y mediante reglas lógicas. Se llega a una conclusión, por ejemplo, premisa 1, todos los humanos son mortales. Premisa 2, Sócrates es humano. En conclusión, Sócrates es mortal. Este es un ejemplo de razonamiento deductivo, uno de los tipos pues, más comunes, en todo caso se pudiera decir, de lo que es razonamiento. Los principales tipos de razonamiento es deductivo, inductivo, aductivo, hipotético, deductivo. Cuando hablamos de razonamiento deductivo, tenemos que considerar que este parte de principios generales para llegar a conclusiones específicas. Si las premisas son verdaderas, pues lógicamente la conclusión va a ser, o necesariamente lo será, ¿no? El inductivo, que es otro tipo de razonamiento, parte de casos particulares para llegar a una generalización. Es como el centro, imagínense un círculo como nuestro globo del LHC. El inductivo parte de adentro hacia afuera, el deductivo de afuera hacia adentro. Así es como funcionan los tipos de razonamiento, inclusive a nivel metodológico también funciona de esa manera. Aductivo, propone la mejor explicación posible a partir de hechos observados, en común en diagnósticos médicos o investigaciones criminales. El hipotético deductivo se usa en la ciencia y parte de hipótesis y deduce consecuencias que luego se contrastan con la realidad. ¿Por qué es importante? Bueno, el razonamiento nos permite evaluar argumentos y detectar falacias, resolver problemas complejos y tomar decisiones informadas, así como comunicar ideas de forma clara y convincente. ¿Cuál es la estructura en todo caso de la argumentación? Bueno, el argumento tiene dos aspectos fundamentales, que son las premisas y las conclusiones. Un argumento se compone de esas dos partes, entendiendo como premisa que son las afirmaciones o proposiciones que sirven de base. Puede ser de hechos, datos, observaciones o creencias aceptadas. Y una conclusión que es la idea que se deriva lógicamente de las premisas. Representa el punto que se quiere probar. Por ejemplo, todos los mamíferos tienen corazón. La premisa 2, el perro es un mamífero. Por tanto, la conclusión sería, el perro tiene corazón. ¿Cómo argumentar? Que es la forma, en todo caso, como debemos exponer nuestras frases, el discurso como tal. Pues argumentar no solamente a través de ese proceso cognitivo, sino hay que reflejar inclusive varios elementos. ¿Cuáles elementos? Claridad, define con precisión tu tesis o punto de vista. Relevancia, unas premisas relacionadas directamente con la conclusión. Coherencia lógica, asegúrate de que la conclusión se derive de las premisas. Evidencia, apoyas tus premisas con datos, ejemplos o citas confiables. Y una refutación porque anticipa objeciones y las responde con argumentos sólidos. Los tipos de argumentos, bueno, existen varios tipos de argumentos según el tipo de razonamiento o contenido. Según el razonamiento, como ya indiqué, que son muy parecidos a los tipos de razonamiento, a su vez, es
Deductivo, que parte de los principios también, como ya lo señalé, generales para llegar a una conclusión particular. Si las premisas son verdaderas, la conclusión lo es necesariamente. Por ejemplo, todos los humanos mueren. Sócrates humano, Sócrates morirá. Inductivo, parte de casos particulares hasta llegar a la generalización. No garantiza pues la verdad, pero la hace probable. Ejemplo, he visto 100 cisnes blancos. Todos los cisnes son blancos, no necesariamente, también hay cisnes negros. El aductivo propone la mejor explicación posible a partir de observaciones. Ejemplo, el césped está mojado, probablemente llovió. Según el contenido, hay de autoridad cuando se apoya en la opinión de expertos, causal cuando establece una relación de causa y efecto, por analogía compara dos situaciones similares, moral o ético apela a valores o principios y el histórico usa hechos del pasado como base. Ahora bien, en lo que respecta a las diferencias fundamentales de estos tipos de argumentos en los dos principales, en lo que es el deductivo y el inductivo, tenemos características en cuanto a la dirección del razonamiento. Nos encontramos que en el método deductivo parte de lo general a lo particular, en el argumento inductivo de lo particular a general. En cuanto a la relación de premisas-conclusión, en el argumento deductivo, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente o muy probablemente será verdadera. En el argumento inductivo, las premisas hacen probable, pero no garantizan la conclusión. El grado de certeza, en cuanto al argumento deductivo, una alta certeza, conclusión obligatoria, razonamiento válido. En el inductivo hay probabilidad, la conclusión puede ser falsa, aunque las premisas sean verdaderas. El ejemplo típico, en el deductivo todos los mamíferos tienen corazón, el perro es mamífero, el perro tiene corazón. En el inductivo, como tal, decíamos que este cuervo es negro o el cisne es negro, ese también, aquel también, probablemente todos los cuervos o todos los cisnes son negros, pero no necesariamente porque también hay cisnes blancos, inclusive cuervos de otro color como grisáceos. Okay. ¿Cuándo usar cada uno? ¿Cuándo usar cada todo tipo de razonamiento y cada forma de argumentación? Deductivo, ideal para matemáticas, lógica formal y situaciones donde parte de leyes o principios universales. El inductivo, común en ciencias empíricas, investigaciones sociales y razonamientos cotidianos donde se observan patrones. ¿Cuál es más fuerte? Bueno, en todo caso va a depender del contexto en el momento de la aplicación. El deductivo pudiera considerarse que es más fuerte en términos de validez lógica, pero el inductivo es más útil cuando no tenemos leyes generales y necesitamos construir conocimiento a partir de la experiencia. La historia de los argumentos es en esencia pues la historia del pensamiento organizado, desde los primeros intentos por persuadir a otros hasta las complejas teorías modernas. La argumentación pues ha sido siempre una herramienta clave para el diálogo, para la ciencia política y el derecho. Así tenemos que en la antigüedad, para hablar un poquito de lo que ya es del proceso ese histórico, esa evolución histórica, tenemos que en la antigüedad, Grecia-Roma, se encontraban los sofistas. En el siglo V a.C., los sofistas enseñaban retórica y persuasión, aunque criticados por relativistas, pues fueron los pioneros en el arte de argumentar. Igualmente, pues aparecen Sócrates y Platón, así como Aristóteles. Sócrates introdujo el diálogo como método de búsqueda de la verdad. Platón, a su vez, lo desarrolló en sus diálogos y Aristóteles sistematizó la lógica y la retórica. Su obra retórica definió la argumentación como el arte de persuadir mediante logos razón y etos credibilidad, así como patos emoción. En la Edad Media aparece lo que es la argumentación teológica. La argumentación se centró en la defensa de la fe. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, usó la lógica aristotélica para demostrar la asistencia o la existencia de Dios como en su suma teológica. Se desarrollaron formas como la disputatio, debates formales entre teólogos. En lo que respecta a la ilustración, la razón y la ciencia, los filósofos como Descartes, Locke y Hume promovieron el uso de la razón y la evidencia empírica. La argumentación se volvió en todo caso una herramienta para el pensamiento crítico, la ciencia y la política democrática.
Y en la época moderna y contemporánea, bueno, se manifestó lo que es la lógica formal, se desarrollaron sistemas rigurosos de deducción como los de Frege y Russell. Igualmente, pues apareció lo que es la teoría de la argumentación en el siglo XX. Autores como Stephen propusieron modelos prácticos para analizar los argumentos en contextos reales, como su famoso modelo con datos, garantías y respaldo. Igualmente, pues nos encontramos con la argumentación jurídica y deliberativa que se estudia como argumentos en tribunales, parlamentos y medios de comunicación. La evolución de la argumentación pues refleja cómo las sociedades han valorado el diálogo racional frente a la imposición o la violencia. Por ello es necesario destacar a Aristóteles, quien fue uno de los pensadores más influyentes en la historia occidental, y su legado abarca desde la lógica hasta la biología, pues pasando inclusive por la ética, la política y la retórica. Pero ¿quién fue Aristóteles? Aristóteles, bueno, nació en esta gira en el año 384 a.C. Aristóteles fue discípulo de Platón y tutor de Alejandro Magno. Fundó su propia escuela en Atenas, en Liceo, donde enseñó durante años. A diferencia de su maestro Platón, que valoraba las ideas abstractas, Aristóteles pues se centró se pudiera decir, en lo que fue el mundo empírico, lo que se puede observar y clasificar y a su vez analizar. Sus principales aportes tenemos allí lo que es la lógica, que fue el primero en sistematizar la lógica formal, su silogismo, razonamiento deductivo, fue la base de pensamiento lógico durante siglos. Hasta el siglo XX, decir lógica era prácticamente sinónimo de lógica aristotélica. En la metafísica, pues igualmente introdujo conceptos como sustancia, acto, potencia y el famoso primer motor como causa última del universo, influyendo pues profundamente en lo que fue la teología cristiana y musulmana. En la ética, en su Ética Nicómaco, propuso la idea de virtud como un punto medio, en todo caso, entre extremos, y defendió la búsqueda de la eudaimonia, que es la felicidad o florecimiento humano como fin último de la vida. La política también fue parte importante de los elementos, los aspectos que plasmó, que sí tocó a Aristóteles cuando clasificó las formas de gobierno y defendió la idea de la clase media más fuerte como base, pues, inclusive de la estabilidad política. Su visión influyó en pensadores modernos como Maquiavelo y Montesquieu, y en la ciencia y la biología observó y clasificó más de 500 especies de animales, aunque algunas de sus teorías fueron superadas. Su método de observación sistemática pues, fue pionero. Y retórica y poética, otro de los aspectos importantes de los que determinó Aristóteles. En la retórica pues definió los modos de persuasión, lo que es el logos, la razón, el ethos, la credibilidad, la pathos, emoción, y en poética pues analizó la tragedia y el arte, influyendo en la teoría literaria hasta hoy. Por eso, pues resumiendo esa evolución histórica, nos encontramos que en la Edad Media se pudiera decir que fue el redescubrimiento por pensadores islámicos como Avicena y luego por escolásticos cristianos como Santo Tomás de Aquino, quien lo llamó el filósofo. En el Renacimiento, propiamente de ahí mismo, de esa evolución histórica, su método racional inspiró a científicos, filósofos y modernos. Y en la actualidad, pues el pensamiento de Aristóteles sigue siendo base de la filosofía, del derecho, de la política y la teoría del conocimiento. Así pues, Aristóteles no solamente construyó un sistema de pensamiento, sino que enseñó a pensar con rigor. La lógica aristotélica pues sigue siendo una herramienta fundamental del derecho contemporáneo, se pudiera decir, especialmente en los análisis de argumentos jurídicos, la redacción de sentencias y la interpretación de normas, aunque hoy contamos también podemos denotar con lógicas más formales y simbólicas. La estructura clásica aristotélica basada en los silogismos y los principios de no contradicción sigue viva en la práctica jurídica. ¿Cómo en todo caso se aplicaría, o en el momento que nosotros estudiamos derecho, cuál es esa forma de aplicación de la lógica aristotélica en el derecho actual? Bueno, tenemos un silogismo jurídico, el silogismo aristotélico, que parte de la premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, que es la base del razonamiento judicial. En la premisa mayor
nos encontramos lo que es la norma general. Ejemplo, toda persona que comete un hurto debe ser sancionada. Esa es la premisa mayor. La premisa menor es el hecho del caso. Ejemplo, Juan cometió un hurto. Y la conclusión, bueno, la decisión jurídica es que Juan debe ser sancionado. Partiendo de ese punto de que si toda persona, que es la norma general, que comete un hurto, debe pues ser sancionado, en este caso la premisa mayor, la premisa menor, perdón, Juan cometió el hurto, la conclusión pues sería Juan debe ser castigado. Así funciona lo que es las llamadas silogismos o los silogismos jurídicos. Este esquema pues es común en sentencias judiciales y en la enseñanza del derecho. Ahora nos encontramos con el principio de no contradicción, que también sería una forma de aplicación de la lógica. Por favor. Listo. Ajá. El principio de no contradicción, que Aristóteles afirmaba que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Este principio es esencial en el derecho para evitar fallos contradictorios y garantizar en todo caso coherencia normativa. Igualmente, pues el método aristotélico pues clasificó conceptos y a su vez esa clasificación los hizo como con más precisión y fue clave en la elaboración inclusive de leyes y la interpretación jurídica. Por ejemplo, definir qué es dolo, negligencia, requiere un análisis pues en sí riguroso, ¿no? Y la argumentación jurídica, que es propiamente también una forma de aplicación de eso que creó esos elementos que creó Aristóteles, o aunque hoy se usan modelos más complejos como el de Tolmi, la lógica aristotélica sigue siendo la base para evaluar pues, la validez de los argumentos. Si las premisas son verdaderas y el razonamiento es válido, la conclusión en todo caso debe aceptarse. ¿Por qué sigue siendo útil? Bueno, porque el derecho no solamente se basa en normas, recordemos eso, sino también se basa en razonamientos que deben ser complejos. La lógica de Aristóteles ofrece un marco claro pues para construir y evaluar esos derechos constitucional, penal o administrativo. Forma de pensar con lo en el diálogo desarrollada por el filósofo griego Sócrates, su esencia transmitir conocimientos directamente, sino estimular, cuestionar y descubrir por uno mismo. Por eso es muy importante participar y socializar a los fines exclusivos de establecer y aplicar ese método de respuestas y efectivamente donde lleva el estimular ese pensamiento crítico. ¿Okay? ¿En qué consiste? Bueno, ese pensamiento mía, Sócrates fingía ignorancia para luego, mediante preguntas, mostraba la mayéutica, que es el otro punto clave de ese método, al otro para que mediante el diálogo llegara a conclusiones propias en clases. Bueno, a través de preguntas abiertas, una discusión guiada, donde en lugar de dar respuestas, el profesor modera un diálogo entre estudiantes, ayudándolo pues, a profundizar esas ideas, exploración de supuestos, aprendizaje colaborativo. Igualmente, bueno, supongamos una pregunta que pudiera generarse en el aula, de justo tratar igual a todos, incluso si las circunstancias son distintas y dejar que el grupo explore distintas posturas, o sea, ideas o preguntas propias del tema, pues para estimular ese pensamiento crítico. Este enfoque, bueno, no solamente nos enseña contenido, sino que forma ciudadanos críticos, autónomos y dialogantes, perdón. Las actividades no durarían más de 20 respuestas, no hay una pregunta en todo correcta, no hay una pregunta correcta y pues todas las respuestas pueden ser netamente válidas porque parten de ese proceso de reflexión que el estudiante, en este caso propiamente, que estamos hablando de clase, pues podría compartir. ¿Okay? Las funciones de la argumentación, ¿cuáles serían como tal? Bueno, convencer, que más o menos ya lo indiqué al inicio de la clase, apelar a la razón del interlocutor para que acepte una tesis, persuadir, apelar también a las emociones o valores para influir la actitud del otro, explicar, aclarar ideas complejas mediante razonamientos estructurados, justificar, defender una decisión o postura ante posibles objeciones. ¿Cuáles serían los componentes claves, tesis? La idea central, que se defiende, argumentos, razonamientos que sustentan la tesis, contraargumentos, objeciones posibles que se deben anticipar o refutar y una conclusión, un cierre lógico que afirma en todo caso la tesis. Las teorías modernas de la argumentación, la que hablábamos de Stephen Toulmin, que propuso un modelo práctico con 6 elementos, que es el dato, la garantía, el respaldo, el modificador, la reparación y la conclusión, es muy usado en derecho y en debate.
Powerman desarrolla la nueva retórica centrada en la audiencia y cómo adaptar los argumentos a distintos públicos, y Habermas pues propuso la acción comunicativa, donde la argumentación busca el entendimiento racional entre interlocutores libres e iguales. Igualmente, pues tenemos que existe argumentación en diferentes contextos, como los académicos, cuando hablamos de ensayos, tesis, artículos científicos. En los planos jurídicos, pues alegatos, sentencias, dictámenes. En lo político, cuando hay discursos, debates parlamentarios. El cotidiano, cuando hay conversaciones, redes sociales y decisiones personales. En esos ámbitos de aplicación o de argumentación propiamente, pues también lógicamente que existen estrategias. Estas estrategias argumentativas o las estrategias más argumentativas más comunes que se pudieran utilizar es, bueno, reducción al absurdo, mostrar en todo caso que la postura contraria lleva a una contradicción, la ejemplificación, que usar casos concretos para ilustrar una idea, la analogía, comparar con una situación similar para reforzar la tesis, y la causalidad, establecer relaciones causa-efecto. La argumentación no es solo una técnica, es una forma de pensar, dialogar y convivir. Con esto pues superamos lo que es la unidad 1. Ahora vamos a hablar en parte de la unidad 2, que es el razonamiento, el tipo de razonamiento, falacias, terminologías, sofismas, paralogismo, tipos de falacia, la falacia en la lógica, en la retórica y la dialéctica. ¿Okay? El razonamiento pues constituye, como ya también lo indiqué, la actividad mental por medio del cual se derivan conclusiones a partir de premisas. En el ámbito jurídico, esta facultad es indispensable para estructurar decisiones judiciales, argumentar posturas procesales e interpretar normas con coherencia sistemática. La coherencia sistemática es un principio fundamental de la teoría del derecho, que se refiere pues a la consistencia interna y lógica del sistema jurídico en su conjunto de manera global. Implica que las normas, principios, decisiones judiciales y prácticas interpretativas deben encajar entre sí sin contradicciones, formando un cuerpo normativo armonioso y racional. ¿Qué significa en todo caso esa coherencia sistémica en el derecho? Es la idea en que el orden jurídico debe funcionar como un sistema integrado, donde las normas no se deben contradecir entre sí, las decisiones judiciales respetan principios previamente establecidos, las interpretaciones jurídicas se alinean con el espíritu del sistema normativo y se promueve la unidad lógica y la seguridad jurídica. Este concepto pues ha sido desarrollado por autores como Ronald Dworkin, quien propuso el modelo del derecho como integridad, donde los jueces deben decidir casos difíciles buscando la solución que mejor se ajuste a los principios morales y jurídicos que estructuran, pues en todo caso, el sistema, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque evita antinomias o contradicciones, conflictos entre normas que ordenan cosas opuestas, facilita pues también la interpretación, permite que los operadores jurídicos comprendan el sistema como un todo, fortalece la legitimidad, las decisiones coherentes pues refuerzan la confianza en el sistema judicial, promueve la justicia material al evitar arbitrariedades y contradicciones en todo caso, ¿no? Por decir, un ejemplo práctico sería, supón que una norma civil permite el matrimonio a partir de los 16 años, mientras que una norma penal sanciona relaciones sexuales con menores de 18 años. Esa es sistemática. Resolverla pues exige interpretar ambas normas de forma que no se contradigan, respetando el principio de coherencia normativa. Los tipos de razonamiento jurídico, pues ya dijimos que era inductivo, aductivo. En este caso, ya propiamente también debemos agregar el razonamiento analógico, que compara un caso actual con uno anterior para aplicarlo a una situación similar, siempre que la similitud sea jurídicamente relevante. Es clave en los sistemas procedentes donde son obligatorios, donde debe ser persuasivo, ¿no? Y demás. Y bueno, ya en este momento tenemos que tocar pues los aspectos propios del razonamiento, que conllevan muchas veces a falsedad en el momento de la argumentación. Entre esos momentos de falsedad o de inducción a la falsedad, se pudiera decir, nos encontramos con las falacias, los sofismas y los paralogismos.
La falacia, pues bueno, es un error de razonamiento que aparenta validez lógica, pero carece de fundamento real. Se distingue del sofisma, que es una falacia deliberada, y del paralogismo, que es una falacia involuntaria. ¿Okay? Un sofisma y un paralogismo son ambos tipos de razonamientos incorrectos, pero se distinguen principalmente en la intención, en todo caso, por la intención del emisor. O sea, ¿qué es lo que realmente pues, el emisor quiere conseguir en el momento pues, que emite una falacia o un sofisma? ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es un argumento falso que parece lógico o verdadero, pero que se formula con la intención de engañar o manipular. Es deliberado y suele usarse en discursos persuasivos, publicidad o en debates políticos, se podría decir. Ejemplo de sofisma. ¿Cuál sería un ejemplo de sofisma? Todos los criminales son humanos. Juan es humano, por lo tanto Juan es un criminal. Eso es un sofisma. O sea, porque si Juan es un humano, ¿por qué si partiendo de esa premisa general, todos los criminales son humanos, entonces porque Juan Pedro X es humano, un criminal? No, ¿verdad? Entonces, ese es ya lo extremo de ese argumento falso. Este razonamiento parece válido, pero es claramente engañoso. Se juega con la estructura del silogismo para inducir al error. ¿Qué es un paralogismo ahora? Otra forma de argumentación, pero también que puede inducir a un razonamiento incorrecto. Por eso es un razonamiento incorrecto el paralogismo, pero sin intención propiamente de engañar. Por eso hablábamos de que depende de la intención del emisor. En este caso no hay intención de engañar, no hay dolo. Es un error involuntario producto de una mala interpretación, se pudiera decir, confusión conceptual o desconocimiento lógico. Ejemplo de paralogismo: cuando me mudé a Argentina, dejé de tomar café y empecé a tomar mate, por decir. Desde entonces, pues mejoró mi alergia al polvo, por lo tanto el mate cura la alergia al polvo. No, puede ser por razones inclusive de orden climático o de orden de que pues cambió su sistema inmunológico en el momento que viajó. Bueno, tantos factores que pueden quitarle la alergia a una persona, no necesariamente al mate porque cambió y dejó de tomar café. ¿Okay? Son esas formas de, en todo caso, argumentación engañosa, ¿no? Otra diferencias claves en cuanto al sofisma, supongamos engañar, la intención propiamente es engañar, un error lógico pues es deliberado. En cuanto al paralogismo, es involuntario, es accidental, es error lógico, o sea, no tiene una intención propiamente de dañar. Por ejemplo, otro ejemplo de paralogismo sería: los perros tienen 4 patas, mi gato tiene 4 patas, por tanto mi gato puede ser perro o es un perro. No, ¿ok? O sea, hay que tener la certeza y en todo caso, bueno, aplicar las premisas bajo verdades, no bajo falsedades o con una intención incorrecta, ¿no? O sin intención propiamente de engañar, pero una mala utilización de la unión de diferentes frases, ¿ok? Para llegar a una conclusión que en todo caso, pues, es error. Impacto en la argumentación jurídica, pues lógicamente estas formas tienen impacto, tanto los sofismas como los paralogismos pueden contaminar la calidad del razonamiento jurídico, debilitando la motivación de una sentencia o la solidez de una postura procesal en contextos judiciales. Se puede observar, supongamos un sofisma puede aparecer en alegatos manipulativos, por ejemplo, cuando una parte exagera intencionalmente la relevancia de un precedente que no aplica. Un paralogismo puede surgir cuando el juez sin mala fe confunde la aplicación de una norma o la interpreta de forma inconsistente dos elementos del expediente. Eso serían, en todo caso, formas de verificación de cuando existen este tipo de argumentaciones que pueden tender a la falsedad. Herramientas para detectar estos errores: bueno, podemos atender a una lectura del argumento. La teoría de la argumentación pues también ayuda a evaluar esa fuerza persuasiva sin perder el rigor nacional, y el análisis de la motivación judicial, que verifica si los argumentos en todo caso cumplen con justificación interna y externa. Ya pasando al otro punto de lo que es la falacia pues es ese razonamiento que parece válido o persuasivo, pero que contiene un error lógico y estructural. Puede ser formal cuando falla la lógica interna del argumento, o informal cuando el contenido o contexto pudiera ser defectuoso. Las falacias pueden ser intencionales, ¿verdad? Que ya hablaríamos propiamente de sofismas, o involuntarias cuando hablamos de paralogismos. Clasificación general de la falacia. Bueno, la falacia formal es la característica principal. Es su ejemplo más ilustrativo: si llueve hay humedad, entonces llueve.
cuando la falacia es formal. Hay un error en la estructura de lógica del argumento. Un informal, error en el contenido, contexto, relevancia, por decir. Todos lo hacen así, así que deben estar bien. Cuando son patrones de comportamiento de generalidad, también se puede cometer falacia. Las falacias formales hay una afirmación del consecuente, el error se asume que sí, si A, entonces B implica A, o sea, cuestiones de como normalización y de secuencia de hechos. Negación del antecedente, pues es al revés, si concluye que si A, entonces B, entonces no A implica B. O sea, formas de argumentación que conllevan a un error en el momento de esa exposición de la línea discursiva. Las falacias informales también se pueden clasificar por lo menos como en la hominem, el ad populum. La hominem, su error o su principal aspecto es que ataca a la persona en lugar del argumento. Por ejemplo, no puedes opinar sobre justicia penal, ni tú que ni siquiera terminaste la universidad. Esas son falacias pues, ad hominem, que van dirigidas a atacar a la persona en lugar del argumento. Ad populum, apelar a la mayoría o como prueba de verdad. Ejemplo, todos creen que el acusado es culpable, así que debe serlo. Falacias de autoridad, usar la opinión de una autoridad como prueba absoluta. Por ejemplo, el juez dijo que es inconstitucional, así que no hay discusión. También, bueno, falacias que van a apelación a la fuerza, usar amenazas o coerción como argumento. Por ejemplo, si no aceptas el acuerdo, perderás el caso. O sea, eso también son formas de falacia o petición del principio de circularidad, que la conclusión está contenida en la premisa, la ley es justa, por lo tanto es legal. Generalizaciones apresuradas también existen en las falacias, conclusión basada por pocos casos. Por ejemplo, conozco 2 jueces corruptos, por decir, todos los jueces lo son. Son falacias de orden generalizado. Cuando hablamos de manzanas, si la manzana está dañada, todas las manzanas están dañadas, por decir. O sea, son falacias de orden generalizado. ¿Okay? La falacia de hombre de paja, caricaturizar, en todo caso, caricaturizar el argumento contrario para refutarlo fácilmente. Por ejemplo, dice que debemos proteger los derechos del acusado. Entonces quiere liberar a los criminales peligrosos. O sea, transforma lo que dijo y volviendo a ese argumento, en todo caso se pudiera decir inconsistente, ¿no? Debilitándolo. Y bueno, esos son los tipos de falacia. Lógicamente que la aplicación jurídica, detectar falacias es esencial para evaluar la motivación judicial, construir argumentos sólidos en demandas y defensas, evitar errores de razonamiento y la interpretación normativa, preservar la coherencia sistemática del orden jurídico y como ya vimos, pues es necesario que ustedes pues profundicen en todos estos tipos de falacia y ante cualquier inquietud o duda, pues ya saben cómo se pueden comunicar conmigo y podemos socializar el conocimiento a través de estos espacios tecnoformativos. Ahora lo que es propiamente la reflexión académica de estos 2 puntos, sobre argumentación y razonamiento, que es de la unidad 1 y 2. Bueno, la enseñanza de la argumentación y el razonamiento constituye un eje central en la formación crítica y jurídica, pues permite a los estudiantes no solo comprender la estructura del pensamiento lógico, sino también identificar los límites de la persuasión y los riesgos, en todo caso, del error. Vimos que en la unidad 1 que las premisas y conclusiones son fundamentales en el momento de argumentación. Toda argumentación se sostiene en la relación entre esas premisas y conclusión. Las premisas son los fundamentos que aportan razones, mientras que la conclusión es la tesis que se pretende demostrar. La calidad de un argumento depende de la coherencia interna, no contradicción. La pertinencia pues va en sintonía con la relación del tema. Igualmente la suficiencia, que es la cantidad y la fuerza de las razones. En un ámbito académico y jurídico, esta relación es crucial. Un fallo judicial, por ejemplo, debe demostrar cómo las premisas normativas y fácticas conducen de manera lógica a la decisión final. ¿Cómo argumentar? Bueno, argumentar, pues ya dijimos que implica más que encadenar proposiciones, requiere claridad conceptual, estructura lógica, certeza, adecuación retórica, el buen argumentación y respalda sus afirmaciones con evidencia confiable. Además, debe pues anticipar objeciones, responderlas, mostrando inclusive apertura crítica. En la práctica docente, enseñar a argumentar, pues es enseñar a pensar y con rigor y bueno, comunicar con responsabilidad también.
Los tipos de argumentos también inductivos, analógicos, causales, de autoridad. En cuanto al razonamiento propiamente, el razonamiento puede ser lógico, que es un formal y riguroso, crítico, evaluativo y analítico, creativo, innovador, práctico, orientado a la acción, o probabilístico, manejo de incertidumbre. Cada modalidad responde a necesidades distintas. El lógico asegura validez, el crítico en todo caso pudiera prevenir errores, el creativo abre nuevas perspectivas, el práctico guía decisiones y el probabilístico permite actuar en contextos de duda. Cuando hablamos también de la falacia, haciendo ese resumen, las falacias son errores de razonamiento que parecen ser válidos. La terminología propiamente de lo que es la falacia, bueno, es de que es un error en el razonamiento. El sofisma es una falacia utilizada con el ánimo o la intención de engañar propiamente. El paralogismo, un error cometido sin intención de engaño. Y esta distinción es clave pues, para evaluar la ética del discurso. No es lo mismo equivocarse que manipular, en todo caso, deliberadamente. También hablamos de los tipos de falacias, las formales que son errores en la estructura lógica, afirmar el consecuente, y los informales errores en el contenido contexto, por ejemplo, la falacia hominem o la populi. La falacia en la lógica, la retórica y la dialéctica. La falacia en la lógica se estudia como error técnico que invalida la validez. En la retórica se analiza como recurso persuasivo, eficaz pero engañoso, y en la dialéctica se observa. Ya concluyendo, pues el estudio de la argumentación y el razonamiento no se limita solamente a la teoría, o es una herramienta, en todo caso, que se pudiera decir que es de emancipación intelectual. Comprender cómo se construyen las premisas, cómo se derivan las conclusiones y cómo se detectan las falacias, pues permitirá a los estudiantes pensar con rigor, debatir con honestidad y decidir, en todo caso, con prudencia. En un mundo saturado de discursos persuasivos, la formación en lo que hemos visto hoy en la lógica, retórica y dialéctica es un acto de responsabilidad académica y ciudadana también. Bueno, muchas gracias. Fue un gusto haber compartido con ustedes estos espacios formativos. Nos vemos en próxima oportunidad que fije la universidad, y estoy a la orden ante cualquier eventualidad por los canales regulares de la universidad.